Ya, ya empezó. Hola a todos, a todas. Estamos aquí desde Argentina, ingresando en este hermoso festival Transliterarte, y queremos en principio agradecer nosotros tres, Sergio Frugoni, Carolina Mathieu, que somos un equipo de trabajo que venimos realmente trabajando hace muchos años en el campo de la literatura infantil y juvenil. Pero quería decirles, antes de comentar algunos rasgos más de esta inclusión que agradecemos tanto, justamente extender un agradecimiento a la Secretaría de Cultura de Querétaro, al director de Educación Artística y Servicios Culturales, pero especialmente a Heréndira Juárez Vera, que tuvimos la fortuna de conocer a partir de justamente un seminario que se llama Seminario Permanente de Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil, que tanto Carolina como Sergio y yo realizamos todos los años en el primer y segundo cuatrimestre, y desde la Universidad Nacional de La Plata. También los tres trabajamos en la Universidad Nacional de San Martín, y a Heréndira la hemos conocido como alumna de ese seminario y también como ávida lectora del libro digital, que por suerte tienen como disponibilidad, porque es gratuita, su posibilidad de lectura. Fue una publicación de la Universidad Nacional de La Plata, y este libro se llama Más allá del corral, transliterar la enseñanza. Heréndira conoció este libro, y bueno, creo que mucho tenemos que ver con ella, por supuesto, que el festival se llame Transliterarte. Pero tal vez lo que interesaría es comentarles cómo hemos organizado, pensado esta conferencia tripartita. La idea que primero queremos establecer es que vamos a hablar sobre transliterar la literatura infantil. Y este transliterar nos pone en juego, como en el nombre del festival, reconocer que vamos a dar cuenta de la fuerza de este prefijo, que da idea, esta idea de trans, da idea de ir más allá, de poder salirnos de las fronteras, de poder movernos, de cambiar y de instalar de otra manera modos de lectura y dar a leer literatura que cuando damos a leer también damos a escribir. Meternos en el mundo ficcional, en un estado literario nuevo, distinto, que nos ha provocado en realidad una doble dimensión de estudio, porque así está circulando la literatura actualmente. Entonces, para ser lo más sucintos posibles, vamos a trabajar en las dos dimensiones de transliterar. Por un lado, para reconocer las características de esta circulación de la literatura en lo que llamamos o podemos reconocer como una literatura expandida. Libros que nos presentan una relación totalmente fusionada de la literatura con otras artes y con otras tecnologías, una literatura que nos permite entonces no solo ponernos en el lugar de lectores de las palabras, sino de palabras, de collage, de figuras, de dibujos, de esculturas, de tantas cosas que son comportamientos que nos modifican el modo de leer. Una lectura que podemos decir que es performativa, una lectura donde hacemos la literatura con el proyecto que nos presentan estos libros o no tan libros. Ustedes tienen en México a Elsa Madrigal, que es una artista de libros de artista o libros de objeto, que generó, bueno, inclusive lo pueden linkear, una idea justamente de libros alternativos. Y en esos libros alternativos ella pudo presentar travesías y girones. Girones fue primero, una manera de leer que ya nos instalaba en otro mundo. ¿Por qué en otro mundo? Porque aparecía la idea de leer en forma de acordeón
y entonces ese lector tenía que pasar por un lado y pasar por el otro, e ir componiendo a partir de una estética realmente muy, muy trabajosa de Madrigal, leer estos libros que auténticamente son más que interesantes. Ella los menciona, los encuadra como libros alternativos. Vamos entonces a pensar en esta dimensión de estos libros, de esta literatura, pero vamos a pensar también en otra dimensión que tanto Sergio como Carolina les van a ir obviamente mostrando para justamente tener un encuentro con la literatura leyendo de este modo. Esa segunda dimensión es pensar el transliterar como un modo de dar a leer diferente en las plazas, en las bibliotecas, en las aulas, en los comedores, en los talleres, donde entonces esta literatura que se encuentra con otras artes y con otras tecnologías es un evento con lo literario. Ese estado literario pasa a ser un evento y con otros. Por lo tanto, aparece nuevamente una fuerte manera de relacionarnos con ser lectores que hacemos, y en este caso también hacemos con otros. Por eso van a ver, vamos a mencionar performance, instalaciones, que son mecanismos, o podemos decir dispositivos, que adoptamos del arte contemporáneo en general, pero que podemos incluir como una didáctica transliteraria, que es la que vamos a compartir con ustedes mínimamente. Siendo relativamente sucintos, porque obviamente queremos dar cuenta de estas dos dimensiones, quería mencionarles entonces un poco qué es esta idea de literatura, de transliteratura infantil. Y ustedes saben, tanto como yo, que nosotros hemos leído siempre textos pura palabra, como La canasta de cuentos mexicanos, ¿no? de Bruno Traven, que me acuerdo que fue una primera publicación en 1956, pura palabra. Pero luego, obviamente, se fueron incorporando, especialmente en el siglo XX, esta manera de poder encontrar distintos formatos, distintas maneras para pensar realmente en este destinatario niño y no tan niño. Porque como decimos nosotros, pensamos en una literatura infantil en tanto una literatura para seguir creciendo. O sea que en realidad no tiene una distinción etaria, pero sí incluye al niño, esto también es importante tenerlo en cuenta. En el juego de los tiempos, la literatura infantil empezó a incorporar la imagen, las ilustraciones, en principio como una forma de anclar o de subrayar las ideas principales de una historia. Y de esa manera los libros ilustrados empezaron a funcionar, y luego, con otras tecnologías, apareció la posibilidad de esta manera de tener distintos tamaños, ¿sí? de libros y de una materialidad que permite a los niños manipular los textos, pero que pasamos de lo grande de lo chico a lo grande. Miren, este es realmente muy grande. Ahora lo abro, fíjense. Y lo interesante es que en ese juego, que hasta aquí tiene que ver con los soportes, dio cuenta de un género propio de la literatura para niños, que nace en la literatura para niños, que es el libro álbum. Si mal no investigué, sé que los libros álbum, creo que ustedes los mencionan como álbumes, y tienen un reconocido autor, o por lo menos para mí fue inquietante leerlo, el texto de Marcelo y el ratón aprendiz, que es un libro álbum que justamente plantea de Elman Treviso, mexicano, es del año 2012, y es un texto que invita justamente a algo que me parece ya todos sabemos, que tenemos que interconectar en la lectura de la palabra con la lectura de la imagen, porque hay algo que la imagen dice que no está dicho en la palabra. Por lo tanto, hay interconexión. A diferencia del libro ilustrado, donde decíamos que se subraya, parecía que la ilustración estaba sumándose a la palabra, en este caso hay una independencia y hace que los lectores tengamos que leer ambos o triples códigos, porque también está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la tipografía, la gráfica.
Cuando hablamos de libro álbum entonces, estos lectores ya somos lectores muy activos que tenemos que circular, y la literatura circula entre palabras, entre imágenes y entre la gráfica. Dentro de este grupo de libros álbum hay también uno que nos llama poderosamente la atención, que son los silent book, o sea, estos libros puro silencio, son toda imagen, y uno dice, ¿y la literatura dónde está? La literatura está, pero se activa por esa conexión de palabras que tal vez vamos internalizando, vamos construyendo nuestra historia, disparadas por todo lo que vemos en esa ilustración. Acá hay un texto que tal vez conozcan, se los voy a mostrar muy rapidito para no demorarnos en demasía, que uno va abriéndolo y se encuentra únicamente con dobles páginas que nos están mostrando únicamente imágenes. Pero cada uno de estos pasajes me da posibilidad de imaginar diferentes historias. Historias en silencio, pero silencio donde somos orfebres, diría Cecilia Bayur, somos artesanos de una palabra que se dispara a partir de estas imágenes y de esta gráfica. Parados en este pequeñísimo y veloz panorama, nos queremos detener en el texto transliterario, y para no demorarme en demasía, quería demostrarles qué ingresa como novedad, tal vez, respecto de lo que acabamos de ver. Hay muchos textos que son considerados libro álbum que también son libros transliterarios, pero la razón que tenemos que saber es por qué, cómo podemos distinguirlos. Porque en la transliteratura, decíamos, no hay interconexión, hay fusión. Se contagian las artes y las tecnologías. Y un caso que creo que vale la pena que lo podamos revisar es el de este Quién sabe, que es aparentemente un estuche que guarda un CD. Fíjense que toda la estética que tiene este texto, que conocí gracias a Carolina Mathieu, se encuentra con que tiene hasta un sobre, que por supuesto vamos a abrir, y ahí empezamos a estar los lectores bastante activos. ¿Por qué? Porque obviamente, como hacemos todos, vamos a abrir, y cuando abrimos nos encontramos que aquí hay otra cosa. Y sigo abriendo, y sigo desplegando, y me encuentro, yo les digo lo que encuentro. Me encuentro que hay un CD, pero también hay figuras troqueladas, ¿sí? Están aquí, ahora se las voy a mostrar con más detalle, y en el fondo, la promesa de ese CD. Por supuesto, este texto ya empieza a interjugar también con la música, y no solo con la música, sino con el recitado de una de las mejores, diría yo, histórica, autora de literatura para niños argentina, que es Laura de Betach. Pero volviendo a esta estructura, me doy cuenta con mucha facilidad que voy a tener que armar, y ahí empieza nuestra performatividad en máximo, voy a tener que transformar esta mágica cajita de CD en lo que ahora les voy a mostrar, que queda armado, lo voy a hacer lo más rápido posible, que es una casita. Una casita donde muchos de estos personajes que están aparte pueden entrar, pueden salir, y entonces mientras escucho el CD con esos recitados y esa música, puedo ponerme a jugar, palabra clave en la transliteratura, a jugar en posicionar estos personajes y ponerlos adentro de la casita, fuera de ella o como quiera. Una invitación a poder construir mientras escucho, mientras o no escucho, como nos está pasando a nosotros, pero mientras la palabra se activa con la música, se activa con el recitado, y empiezo a construir historias. Este es un caso, sin lugar a dudas, muy importante, digo, ¿por qué? Porque tiene todas las características del el libro o el texto transliterario, porque está hecho por un equipo, y si volvemos a pensar, o volvemos a ver los datos de su tapa,
reconocemos en esta cinta la cantidad de autores, este equipo de autores que tiene textos, tiene músicos, tiene ingenieros de papel que trabajan ya no solo en el diseño, sino en buscar nuevas corporeidades. Los cuerpos en la transliteratura se ponen en juego para justamente actuar y hacerla con el lector. Un último ejemplo, simplemente como para ver si podemos entender esta fusión, este contagio, ¿no?, de la literatura con otras artes y tecnologías, es lo que tenemos en Tincuy, es una editorial argentina, que sé que llega también a México, que ha armado muchísimos mazos de cartas. Y uno dice, bueno, mazos de cartas es un juego, pero lo interesante es lo que pasa adentro. ¿Por qué esta poesía, la carta, en este caso de María Teresa Andrueto, pasa a ser un mazo de cartas transliterario? Y pasa a serlo porque en estas cartas, algunas de ellas son dibujos, ilustraciones del tarot. Luego hay muchísimas frases incorporadas de textos de la propia autora, de María Teresa Andrueto, que por azar van a aparecer, y algo fundamental. Para jugar estos juegos tenemos que tener papel, tenemos que tener lápiz, porque nos van a tocar consignas donde nosotros tenemos que cruzar esa imagen con estos fragmentos de textos, y vamos a tener que cruzar además, pero esto sí queremos, la escucha, pero ahora ya no con un CD, sino con un QR, donde escuchamos la voz de la autora, y así se empiezan a disparar de diferentes artes, una más que se suma, porque para participar tenemos que escribir. Escribimos o decimos, esa es la manera de jugarlo. Entonces, estas cartas son solo una invitación para hacer directamente esa transliteratura directamente con otros con los que estamos jugando. Jugamos con la voz del autor, jugamos con el texto que leemos, sus fragmentos, jugamos con imágenes, cruzamos todo eso y tenemos que tener lápiz y papel para armar una literatura en un momento de juego que va a ser otro cada vez que nos reencontremos con ella. Creo que con esto podemos ir cerrando esta primera parte para que encontramos algunas formas alternativas, hay muchísimas más, pero sé que mis compañeros los van a invitar a mirar otros aspectos, y por eso los invitamos a continuar con esta idea de transliterar con el arte, con, por supuesto, la literatura es arte, para encontrarnos entonces en un mundo estético que se amplifica y fundamentalmente con otros y en todo lugar. Esto creo que es poder transitar el derecho a la metáfora para todo niño y para todo lector. Estamos pensando con esto entonces la idea de poder siempre formar lectores literarios como una oportunidad de mundos posibles. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Sergio Frugoni. Como nos presentó Cristina, somos parte de un equipo con Carolina. Y la verdad me sumo al agradecimiento a la Secretaría de Cultura de Querétaro y a las organizadoras de este encuentro por la invitación. En mi caso voy a continuar las reflexiones que abrió Cristina hace unos instantes, hacia algo un poco más específico y que tiene que ver con un formato de trabajo que venimos explorando desde hace un tiempo, que venimos explorando colectivamente, ¿sí? Tanto con Cristina y con Carolina y con otros colegas interesados en esto que llamamos transliteraturas, y que tiene que ver con el trabajo con las instalaciones poéticas, ¿sí? Las instalaciones poéticas como un mecanismo, un dispositivo que para nosotros se ha mostrado como muy rico y muy interesante para pensar nuevas intervenciones con la literatura infantil y juvenil, pensada ya, como explicaba Cristina hace unos instantes, desde esta
idea de literatura expandida, ¿sí? Hacia otras artes, y no solo o no exclusivamente vinculada al arte verbal. Entonces, cuando nosotros pensamos en instalaciones, en el concepto, en la noción de instalaciones, pensamos inmediatamente en el arte contemporáneo, ¿sí? Y se nos abre una pregunta, que es la pregunta un poco que conduce nuestras investigaciones, y que tiene que ver con cuáles pueden ser esas relaciones entre la literatura infantil considerada como arte y esas otras artes, o mejor dicho, para ser más específico, con ciertas nociones del arte contemporáneo que están ampliamente expandidas, y son parte, como diría, del contexto en el que nos relacionamos con el arte actualmente, ¿sí? Voy a compartir con ustedes algunas imágenes para poder explicar mejor esto que estoy diciendo. Bueno, entonces cuando hablamos de instalaciones artísticas, hablamos de estos dispositivos del arte contemporáneo, que como pueden ver en la imagen, ¿sí? Tienen ante todo este rasgo de ser intervenciones en el espacio, ¿sí? Con distintos materiales, con distintos sentidos, con distinta forma de articulación de sus elementos, ¿sí? Pero que en primer lugar, o como característica principal, tiene que ver con un despliegue en el espacio, ¿sí? Este despliegue en el espacio, en una plaza pública, como pueden ver a la izquierda, dentro de un museo, como esos aviones de papel que observan arriba a la derecha, los libros pendientes en esos hilos abajo a la derecha. Todas estas intervenciones además están organizadas alrededor de un concepto, o de una narrativa, podríamos decir, ¿sí? Que le da sentido y que invita a los participantes a construir nuevos significados a partir de esos elementos que se plantean en el espacio. Entonces, si nosotros tuviéramos que plantear algunas características generales de las instalaciones, podríamos decir que las instalaciones construyen un espacio sensible. ¿En qué sentido un espacio sensible? Un espacio que interpela todos los sentidos, no solo el sentido de la vista, que tal vez es la idea como más clásica de la relación con el arte, ¿no? Vemos una pintura, vemos una escultura, vemos un texto, ¿sí? Las instalaciones apelan a todos los sentidos. Nos podemos imaginar simplemente caminar entre esos libros que están colgando en la instalación de abajo a la derecha, y seguramente podremos oler el papel, los libros se moverían alrededor de nuestro cuerpo generaría un ritmo, ¿sí? en esos libros pendientes, podríamos abrirlos y leerlos también. Podemos hablar con otros sobre lo que dicen esos libros, escuchar el murmullo de las personas caminando, la sorpresa, un fragmento leído en voz alta, que tal vez eso no estaba previsto en la instalación, pero un lector lo podría hacer. Y de alguna manera eso enriquecería esa misma propuesta de la instalación, que no está terminada hasta que las personas no participan en ese juego, podríamos decir. Y digo juego en el sentido profundo del término, ahora lo vamos a explicar mejor. Entonces, el cuerpo, los sentidos, lo colectivo, lo inacabado de la instalación, que abre a la posibilidad de, como decía Cristina, lecturas performáticas, es decir, lecturas en las que los participantes completan la obra, ¿sí? Una narrativa que no es lineal, ¿no? Que no es directa, ¿sí? Que necesita de alguien que construya sentido, digo, como la instalación de abajo a la izquierda, ¿sí? ¿Qué significa esa especie de animal que sale de una especie de hongo atómico?
necesita de lectores activos una instalación. Y entonces, alguno podría preguntarse, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la literatura? ¿Sí? Hay un punto en común, y yo creo que es una idea de lo lúdico que está en la literatura y que está en el dispositivo de las instalaciones. Lo lúdico, el juego, entendido como lo entiende Graciela Yaines, una pedagoga y especialista en juego de la Argentina, que en su libro Juegos Inocentes, Juegos Terribles, dice lo siguiente: el juego no es una actividad como cualquier otra, es tan mágica como un ritual, ata y desata energías, oculta y revela identidades, teje una trama misteriosa donde entes y fragmentos de entes, hilachas de universos contiguos y distantes, el pasado y el futuro, cosas muertas y otras aún no nacidas, se entrelazan armónicamente en un bello y terrible dibujo. Jugar es abrir la puerta prohibida, pasar al otro lado del espejo. Adentro el sentido común, el buen sentido, la vida real no funcionan. La identidad se quiebra, aparecen fragmentos reiterados de uno mismo. La subjetividad, acostumbrada a estar sujeta, sumergida y subyugada, se expande y se multiplica como conejos saliendo uno tras de otro de una galería infinita. ¿Sí? Esta enorme definición de juego de Yaines, que nos aparta de cualquier sentido común del juego como mero entretenimiento o como mero pasatiempo sin ningún tipo de efecto en las subjetividades, nos pone el juego en el terreno de lo poético. ¿Sí? De hecho, están las referencias a Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, ¿no? Es decir, el juego tiene que ver con la ficción, tiene que ver con el espacio que abre lo poético como un paréntesis en la realidad cotidiana, un paréntesis en el que las personas podemos como ubicarnos como sujetos de otra manera, o directamente, como dice la cita, ¿no? Disolver la subjetividad en algo más grande que lo individual, ¿sí? En esto poético que se expande y se multiplica, ¿no? Como dice ahí la cita tan bellamente. Entonces, las instalaciones poéticas, la idea de juego y de lo lúdico que está asociado al arte contemporáneo, la literatura vinculada con otros lenguajes, con otros materiales que no son solo las palabras, sino que pueden ser materiales audiovisuales, sonoros, y algo propio de la instalación también, materiales que no se consideran a priori artísticos. ¿Sí? En la imagen anterior veíamos cómo esta instalación que está a la izquierda son zapatos. Por ahí no se nota en la foto, pero son zapatos, un camino de zapatos. Esta instalación en particular, la narrativa tenía que ver con la inmigración. ¿Sí? Entonces, ahí hay pasos, caminos, viajes y zapatos que ya no tienen a sus portadores, lo que genera también una sensación bastante inquietante, ¿no? Entonces, con esta caja de herramientas les voy a compartir dos ejemplos de dos instalaciones poéticas que realizamos con un colectivo, como decía, interdisciplinario, ¿no? De personas de distintas procedencias, otro rasgo de la instalación, ¿no? Que no, es solo, no pertenece solo al campo de una disciplina artística, ¿no? Entonces, voy a mostrar dos ejemplos que me parece que son como muy elocuentes de otras maneras de vincularnos con la literatura infantil y juvenil desde una perspectiva transliteraria. El primero es una instalación que desarrollamos en la apertura de un congreso en la Universidad de La Plata, ¿no? Como esta instancia en la que todos están viviendo ustedes en este encuentro, nosotros virtualmente, lamentablemente, pero bueno, esto sucedió de manera presencial en la Universidad Nacional de La Plata, y esta instalación, que ustedes van a ver en el video, tenía como eje conceptual, como narrativa, los viajes, porque la invitada principal de este congreso era María Teresa Andrueto, que algunos de sus libros, como Estéfaro, tienen que ver con los viajes. Entonces, se organizó una instalación
era un recorrido por viajes por tierra, por aire, por mar, por las aguas y por el cielo. ¿Sí? Las personas llegaban a este congreso, se registraban, como se hace en cualquier congreso, e inmediatamente ingresaban, como la definición del juego de Jeynes, a este otro mundo paralelo que ofrecía la instalación y que estaba tramado con, insisto, la literatura de María Teresa Andretti. Entonces lo vemos y después comentamos algunas cuestiones. Bueno, este es un pequeño recorte de algo que sucedió durante bastante tiempo, y aparte, además con la participación estelar de Hannah, la hija de Carolina, que estaba ahí, era muy chiquita, saltando la cuerda. Y bueno, esta intervención, esta instalación, ¿no? Como habrán visto, tenía como distintas instancias, y en cada instancia había eh, propuestas que combinaban lo artístico, lo lúdico, ¿no? Pescar esos poemas en un mar de botellas tiradas al mar, la rayuela, que es un viaje en la tierra, los viajes aéreos en el globo aerostático del comienzo, donde ahí pendían también textos y poemas, un paraguas, que era en verdad un paraguas taxi, porque que las personas podían recorrer la instalación, iban escuchando poemas que tenían que ver con los viajes, ¿sí? Bueno, un conjunto de propuestas entrelazadas, que no eran, y esto es muy importante destacar, que no eran propuestas aisladas, sino que constituían una narración y un concepto, ¿sí? Pero un concepto que no estaba dicho o explicitado, sino que estaba manifestado en cada una de las propuestas, y era parte también como de la construcción de las personas que participaban de esa instalación, uno diría, lograr apropiarse de ese concepto en el mismo recorrido, ¿no? Y la literatura en el medio, ¿no? La literatura ya no como libro, sino como palabra poética, como arte verbal, como sonido, como imagen, como ilustración, ¿sí? Bueno, acá hay uno de los libros en los que nos inspiramos para hacer esa instalación, Stefano, de Andrueto, Emigrantes de Yauntan, ¿sí? Viajes, migraciones, ¿sí? Identidades, todo eso estaba puesto en juego en la instalación. El segundo ejemplo que quiero traerles, y con el que voy a terminar, es una instalación que hicimos en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, muy conocido mundialmente. En ese barrio, todos los sábados, un centro educativo público que ofrece actividades culturales y educativas a niños y niñas del barrio, ¿no? Es una política pública de Argentina, ¿no? Se llaman Centro de Actividades Infantiles, ¿sí? Desarrollan actividades, y ese sábado en particular organizaban un festival para las familias y para la comunidad. Entonces nos invitan al colectivo con el que desarrollamos estas actividades, el colectivo Ludanta, nos invitan y nos dicen que el lema
el lema de ese encuentro comunitario es una palabra que ellos inventaron, que es la palabra oscuminar, que combina oscuridad e iluminar. ¿Sí? Es una palabra nueva, un neologismo, un invento poético, que tiene muchas connotaciones, ¿no? La oscuridad puede iluminar también, en la luz también hay algo de oscuridad, ¿sí? Muchas ideas que querían compartir con la comunidad. Y cuando nos ofrecen la posibilidad de participar, el colectivo piensa, bueno, ¿cómo podemos pensar esto de una manera poética, literaria, como parte de una instalación? Bueno, y ahí aparecen las luciérnagas. ¿Sí? Las luciérnagas que titilan en la oscuridad y también iluminan y oscurecen al mismo tiempo, ¿no? Tienen este pestañeo, que es un pestañeo que también tiene que ver con lo poético, ¿sí? Con eso que nos muestra la poesía y nos oculta, ¿no? La luciérnaga es un bicho poético, podríamos decir, ¿no? En este sentido. Entonces, lo que les voy a mostrar son algunas fotos de esa instalación. Era una instalación de recorrido, ¿sí? Las personas ingresaban, y como en la anterior, también había distintas postas o momentos en los que sucedían distintas propuestas artístico-poéticas, lúdicas, que invitaban a la participación. Por ejemplo, armar una luciérnaga, ¿no? Como se ve a la derecha, y se ve esa luciérnaga tan linda ahí arriba, esa luciérnaga verde, ¿sí? Después, en el recorrido, los invitamos a ir a la cueva de las luciérnagas, que se ve ahí a la izquierda arriba. En la cueva de las luciérnagas había luces que simulaban ser el titilar de las luciérnagas, con poemas colgados, pero para acceder a esa cueva de las luciérnagas había que recorrer una especie como de rayuela poética, donde se ve esa nenita que está ahí a la derecha arriba, y saltando la rayuela iba armando una frase poética que era la contraseña para entrar a la cueva. ¿Sí? Cuento esto en detalle para ver cómo este dispositivo, insisto, con esto que tiene una narrativa, tiene un concepto. No son solo actividades aisladas, juegos aislados. Hay un recorrido poético que no está cerrado también, porque las personas podían ir por otro lado también, o podían decidir hacer otro recorrido, como por ejemplo a la izquierda, donde se ve esa nena que está poniendo algo en un panel. Ese era un mapa de la plaza, y podían indicar el lugar de la plaza preferido de ellos, de ellas, y dejar ahí su luciérnaga, ¿no? Y acompañar esa luciérnaga tal vez con un pequeño poema que habían recogido en otro espacio de la instalación. Nuevamente, el arte verbal, la literatura, lo poético, en un sentido tradicional, si quieren, contagiado con las artes plásticas, con la artesanía de armar una luciérnaga, con el cuerpo jugando en una rayuela poética, compartiendo con otros el interior de una cueva donde hay poemas que se pueden leer en voz alta, ¿sí? Mezclas de incitaciones poéticas, podríamos decir, ¿no? Que ya no tienen que ver solo con lo verbal, sino con este paso sensible, sensorial, que referíamos hace unos instantes como una característica central de las instalaciones. Y otro rasgo que a mí me parece como muy interesante de estos formatos es que son intergeneracionales, si me permiten, interclasistas también, personas de distinta procedencia, con distinto origen, con distinta trayectoria educativa, con distinta vinculación con la literatura, pueden compartir un espacio común, ¿sí? Y acercarse a lo literario, a lo poético, sin la mediación del libro, que a veces en algunos lugares el libro significa algo alejado, algo que no se vincula con la propia vida, pero las instalaciones ponen lo poético en el espacio, podemos decir, ¿no? O lo poético en la plaza, o lo poético en la comunidad, ¿no? Un objetivo que para nosotros no es solo estético, sino que es político también, político y ético, ¿sí? Ocupar los espacios de una manera
que por lo menos en ciudades como la Ciudad de Buenos Aires, ciudades tan hostiles, tan ocupadas por lo privado, por la privatización del espacio público, por los emprendimientos inmobiliarios que van quitando a la gente cada vez más espacios comunes, estas intervenciones son intervenciones políticas también. Así que bueno, dejo a mi compañera Carolina y les agradezco mucho la atención y nos veremos prontamente, espero, en otro encuentro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy hermoso todo lo que han dicho mis compañeros, también les sumo el agradecimiento de este espacio, y tal vez, bueno, hoy en Argentina nos hemos levantado con noticias que no son gratas, y todo lo que yo pensaba compartir con ustedes hoy, bueno, me vi interpelada por todo lo que está sucediendo. Escribí algunas cositas que tal vez intentan recuperar, creo que recuperan todo esto que han dicho Cristina y Sergio, y por supuesto si eso estaba pensado de antemano, recuperar esta hermosa relación entre poesía e infancia, y en eso pensar abordajes didácticos transliterarios, ¿no? O sea, ¿qué lugar nos compete a docentes, mediadores, ¿no? Respecto de lo que vamos a decidir para llevar a las salas de jardines, como se dice acá en Argentina, en la educación inicial, o en los espacios que intervengamos. Pero centrar ahí la decisión de mediadores, mediadoras. Entonces, transliterar, ir más allá de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado, ir más allá de todos los corrales que pretenden atraparnos, apostar por la aventura de compartir poesía con niños y con niñas, de hacer experiencia con ellos, de habitar juntos el disfrute, de abrirnos a lo desconocido, de sorprendernos juntos frente a los misterios, frente a las maravillas, y trazar huella, ¿no? Transliterar, ese verbo que quisimos acuñar, por supuesto recuperando líneas de investigación dentro de las ciencias humanas y sociales, nos invita a la acción, recién lo vimos con todo lo que mostró Sergio, tan emocionante también pensar esos recorridos que han trazado huella, ¿no? Hemos podido habilitar esos lugares de compartir y construir lo común, ¿no? Entonces, volver a pensar esto de sentirnos invitados a la acción, sin lugar a dudas, en todos esos espacios. Yo en este momento les hablo como formadora de docentes para el nivel inicial, ¿no? Entonces me preguntaba hoy, ¿qué corrales cercan la posibilidad de compartir poesía en los espacios educativos? Porque lo sigue habiendo. ¿Y qué estamos haciendo para desarmarlos, ¿no? Pensar modos de leer transliterarios, como decía Cristina, cómo acompañar la formación de lectores performativos. Es todo un desafío. Y entonces tal vez salirnos de esos circuitos más tradicionales, ese planificar, dar poesía y entonces tener a los niñitos y a las niñitas en ronda, sentaditos con la cola en el piso y tener el libro como soporte y listo, y se terminó, y preguntar si les gustó o no les gustó, ¿no? La apuesta sería percibirnos sujetos que se dejan permear por nuevos contextos, por nuevas realidades, ¿no? Por objetos que no son libros desde las miradas convencionales, pero que dan a leer e invitan a construir eventos de lectura. Y yo estoy atravesada por un contexto de hoy. Si tuviera que ir a dar clases el lunes, yo no puedo dejar de lado lo que me está atravesando como sujeto, ¿no? Lo pienso ahora con ustedes mientras estoy compartiendo. Y por supuesto cuando escribía esto hoy, se me vino, obviamente, cositas que como docentes vamos escribiendo y hacen huella en nuestros archivos, ¿no? Esa gran escritora que hemos tenido en Argentina, que fue Liliana Bodoc,
pero que se ha quedado eternamente en toda su escritura. Ella decía, ya por 2015, en la provincia de Mendoza, vivir sin poesía es vivir menos vida, menos gente, menos posibilidades. La poesía nos enseña a respirar de otro modo, más pausado y más cierto. Entonces yo acá me animo a transliterar, a decidir que en un libro de poesía que no ha sido editado para niños o niñas, ¿sí?, que es El pájaro rojo de Mary Oliver, una poeta de Estados Unidos, que les invito a buscarla y a leerla si no la conocen, que propone un poema que se llama Invitación. Entonces yo me robo esa invitación de Mary Oliver para invitarlas a escuchar leer y entrar por ahí a algún diálogo. ¿Tenés tiempo para pasear un rato, salir de tu día ocupado, importante, para buscar a los jilgueros que se juntaron en un campo de cardos, para una batalla musical, para ver quién puede cantar la nota más alta o la más baja, o la más intensa de las alegrías, o la más tierna? Sus picos fuertes, desafilados, beben el aire, mientras luchan melodiosamente, no en tu nombre, ni en el mío, y no en el nombre del éxito, sino por puro deleite y gratitud. Crean, nos dicen, es cosa seria. Estar vivo esta fresca mañana en este mundo roto. Te lo ruego, no camines sin detenerte para prestarle atención a este teatro más bien ridículo. Podría significar algo, podría significarlo todo. Podría ser lo que Rilke quiso decir cuando escribió: debes cambiar tu vida. Me parece una invitación hermosa para realmente entender que hacerle lugar a la poesía en los espacios donde estamos como mediadores es invitar a respirar de otro modo. Y entonces, como decía Bodoc, si la poesía nos enseña a respirar, la poesía nos enseña a nosotros, a nosotras, adultos mediadores y niños, nos invita a leernos, ¿no? Y a habitarnos de otros modos. Entonces, desde esos espacios socioeducativos, formales, cuando leemos poesía sentimos un envión para salir a transliterar, tal vez, ¿no? Entonces podemos transliterar con poemas, así como aparecen en los libros convencionales, ¿no? Con ese arte de los libros, todo eso que mostró Cristina es algo impresionante, ¿no? ¿Qué nos proponen? Este verbo que después Sergio desplegó, este transliterar, que es jugar, ¿no? Jugar con todo el sentido de lo serio. Entonces podemos decidir también ser acompañados con las artes visuales, musicales, de la danza, ¿no? Escénicas. Salimos a transliterar, lo dijo Sergio también, y Cristina, con una mirada lúdica, y es algo muy serio. Entonces también ser interpelados, invitadas, invitados a inventar con protagonismo la enseñanza y la mediación. Y ahí se juega, me parece, el rol, ¿no? Una intervención protagonista artístico-estética, ¿no? Entonces yo simplemente y muy rápido les voy a mostrar algunos libros que circulan por aquí y que pueden ser inspiradores para después por ahí pensar un recorrido a través de una instalación poética, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí lo coincidí. Miren, este librito, que es un libro de tela que se llama Apapachaditos, y sé que a ustedes ahí en México les va a gustar esa palabra. Entonces yo lo abro y acá en realidad saco todo lo que son los créditos, los saco aquí de la telita, ¿sí? Acá estaba el CD, miren, tipo cangurito,
¿Mm? La música. En realidad este libro se edita, pero en realidad es un grupo musical, ¿sí? Y miren lo que son las ilustraciones. Hay poesía tradicional acá, de cuna. Es una belleza, digo, una inspiración. Tenemos una colección que circula acá en Argentina, que la editorial Mágicas Naranjas, miren, tiene en cuenta en función de, y lo dice en la contratapa hermosamente, con mirada curiosa y renovada nos asomamos a las obras de grandes poetas y descubrimos algunas perlas preciosas que sin necesidad de traducción queremos acercarles a los más chicos. Textos sin edad, bellos, sonoros, luminosos, porque poesía e infancia habitan un mismo territorio. Queremos recrear con ese universo mágico y lúdico, donde las palabras se encuentran con las imágenes y los nuevos lectores con los grandes poetas, ¿no? En este caso es un libro, un poema de Osvaldo Bossi, que antes circulaba, ¿no? en un poemario, pero fue a parar aquí a un libro álbum, como decía Cris. En este caso aparece toda la ilustración, miren, por ejemplo, pero detrás siempre aparece el poema. Eso es interesante para pensar eso, cómo circula, dónde nos encontramos los poemas, ¿no? Bien. Hay otro ejemplo en ese sentido de álbum poema, podemos denominar, que a mí me gusta mencionar. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen ahí en México un escritor argentino, que es Jorge Luján, que yo quiero mucho, que realmente hemos trabajado con su palabra poética en muchos jardines, en muchas escuelas, y hay un poema muy lindo que está en este libro, Palabras Manzana, que se llama Más allá de mi brazo. Simplemente lo menciono, ustedes después lo pueden ver. Acá podríamos reconocer un poema con una estructura, ¿no? Reconocible como poema, ¿no? Está acá, editado aquí, ¿no? Bien, pero luego ese poema fue a parar a un álbum poema, ¿sí? Que es este, editado por La Brujita de Papel, y miren cómo ese Más allá de mi brazo, con ilustraciones de Mandana Sadat, ya me permite hacer lecturas, ¿sí? Que no estaban en ese poema original, ¿no? Ahí aparece la ilustradora como lectora, ¿sí? Con esta propuesta maravillosa. A ver si puedo mostrar algo de toda esta ilustración. Pero digo, son diálogos donde nos podemos ir a encontrar, miren, y yo ya me estoy imaginando una instalación poética con todo lo que ahí, ¿no? Propone Mandana Sadat. Miren los colores, ¿sí? Más allá de mi brazo, de Jorge Luján, en este caso Mandana Sadat, y que aquí aparece en el poemario, ¿sí? A mí me encanta pensar esto, el poema fue a parar luego al álbum poema, ¿sí? Bien, pero yo después puedo transliterar, ahí cuando decimos transliterar la enseñanza, y pensar ese abordaje en las salas, en las escuelas. Voy a volver entonces, ya como a resumir, a ver, por ahí no dije todo, cuando vamos a buscar esa poesía y la encontramos entonces en un libro CD, en todos los libros que nombró Cris. Tenía por ahí el Sonatina de Rubén Darío, que no sé dónde fue a parar, discúlpenme. Acá, miren, de Calandraca, esto es una maravilla. Sonatina de Rubén Darío en álbum poema, es una belleza. A ver si puedo mostrarlo. Yo no sé si esto es conseguible en la actualidad, pero les voy a mostrar el primer verso. Miren lo que es la ilustración, ¿sí? Ahí, Libros para soñar, es esta colección. Miren, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Bueno, esto es para mirarlo todo, es para mirarlo todo. Pero no lo vamos a mirar todo, se los dejo ahí para que lo vayan a buscar. Bueno, pero hay algo así como para cerrar, que a mí me gustaría llamar a la reflexión. Cuando vamos a buscar esa literatura, esos poemas, esa palabra, la idea sería encontrarnos con nuestras ganas de no perder como mediadores, como enseñantes,
la necesidad de vincularnos con nuestra existencia desde el asombro, lo que decíamos al principio, ¿no? A eso me llama la poesía, desde la necesidad de transformar siempre. O sea, ¿vamos a cambiar nuestras vidas o las dejamos como están? Y sobre todo de liberar a nuestros niños, niñas, y yo digo, a insistencia de poesía, ¿sí? Liberarles de las palabras de los poderosos que les acorralan y ponen en peligro la democracia de nuestros pueblos. Por eso voy a compartir, para cerrar, tendría un montón de cosas para compartirles, pero me parece que esto es importante. Un poema que me vino a buscar esta mañana. El poema me vino a buscar a mí porque yo sabía que en algún lado estaba, pero fue lo primero que recordé, ¿no? El poema está en un libro que no está editado para niños, pero que yo hoy podría llevar a mis aulas. Está en un libro de la poeta, una poeta muy joven argentina, Flor Codagnone, Diario poético en tiempos macristas. Fue publicado en 2019. Y su primer poema está dedicado a Cristina Fernández de Kirchner. Y yo lo voy a leer. Y dice: las mujeres lloramos más que las pérdidas. Lloramos más allá de nuestras elecciones. Entre nuestras piernas se gestan las patrias, y aquello que llueve en nosotras da los brotes. Nuestros pasos afirman las luchas y los ojos. Velan a los muertos que hablan. En nuestras lágrimas viajan los pueblos. A mí realmente me conmueve, y con esto quiero realmente aprovechar esto que estaba pautado de encontrarnos, y que por supuesto ustedes están en un clima festivo. Mi mayor repudio a lo que ha pasado en Argentina ayer, y volver a convocar a insistencia de poesía para que realmente podamos erradicar los discursos de odio, ¿sí? Y que la poesía nos inspire y nos lleve a respirar de otros modos para animarnos, ¿no? A seguir construyendo vidas sin tanta desigualdad o directamente exclusoras. Creo que con esto no sé si dije todo, pero me encantó compartir con ustedes, que nos den esta oportunidad de dialogar. Y tal vez sí, si me permiten, voy a leer un poemita último, que en realidad está construido desde la perspectiva de los niños. Es un libro donde también se juntaron ilustradores y escritores y escritoras de nuestro campo de la literatura argentina en 2016, cuando la Gendarmería y la Policía Federal argentinas reprimieron a una murga en el barrio de Bajo Flores. Mira, ahí, Sergio hablaba de otro barrio. La murga se llamaba Los Auténticos Reyes del Ritmo, un barrio humilde, por supuesto. Y entonces, esta es la tapa del libro, miren. Hasta la vida, ¿sí? Es muy, muy lindo. Con el espacio cultural Nuestros Hijos de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo se pudo editar. Y este poema dice, y con esto cierro: ¿me miraste bien? De Alejandra Arbiti. ¿Me miraste bien? No soy un adulto chiquito, por eso y por mucho más te necesito. No te confundas al verme pequeño, pienso muchas cosas, hago planes, sueño. ¿Te digo algo más? Tengo inmensa memoria. Cuando sea grande, muy grande, recordaré esta historia. Y aunque creas que no sé, que no soy un político, quiero decirte algo más. Si agujereas un país, nos caemos los chicos. Gracias, gracias por este espacio, y vayamos a la poesía, a respirar mejor. Antes de saludarnos y de cortar esta grabación, y además del agradecimiento, los tres nos quedamos pensando
en que este momento teníamos intención que sea en estado de poesía, ¿no? En estado literario, y creo que así lo hemos transitado. Preparando todo esto, inclusive lo hablamos un poquito con Caro y con Sergio, no nos damos cuenta tal vez cuánto podemos leer transliterariamente. Hemos estado una hora y hemos transitado tanta literatura con otras artes, desde esas luciérnagas que se parecen también a los jilgueros y a los colibrí. Y quería terminar con dos cositas más, así nos quedamos en este estado un poco más como regalo para este día dentro del festival. Mi abuela me decía, en la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa, en la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y se reescribe otra vez, se hila, se deshila y se vuelve a hilar. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Y esta es una poesía puerépecha, anónima, de allá, de ustedes, bien del origen, que me gusta, que nos resuena aquí en Argentina, hoy más que nunca, y cuánto podríamos transliterar desde este lugar. Y algo que nos pasó, que lo pensamos, porque siempre uno termina saludándose, es compartir con ustedes algo que tiene muchísimo que ver con estas luciérnagas, con estos colibrí, que es un personaje tan importante, pues ya no son animalitos, son personajes que nos están testimoniando que esta otra manera de transliterar está, y por eso queríamos casi en agradecimiento duplicado y triplicado a esta instancia, les quería leer Colibrí, de Carolina Mathieu, está ahí acá con ustedes. A veces sueño que me expando. José Watanabe. Soy alas corazón sobre jardín de flores, revuelta entre perfumes generosos. Tomo del pico y en el aire la frescura. A sorbos de mí fecundo otros colores. Y nos parecía interesante para decirles, México, Taiwán. Adelante México, adelante Argentina, adelante nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias por esta invitación. México, Tiahui. ¿Así está bien? Un beso para todos. Pues más bien, muchas gracias a ustedes, un beso, un abrazo, nosotros estamos profundamente agradecidos. Este festival salió del seminario que ustedes nos dieron y estamos muy contentos, esperamos el próximo año con mejor planeación y más recursos tenerlos por aquí, dándonos un seminario también, un taller, y bueno, muy, muy agradecidos con ustedes, ¿eh? Gracias por su paciencia. Y bueno, pues nos estamos viendo pronto. Voy a subir este video a la página del Face. Para los que no pudieron estar, no se pierdan todo lo importante que nos han dicho hoy. Gracias, Edelmira. Gracias a todas, a las tres que están ahí, y que concluya muy lindo el festival y lo disfruten mucho. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Sí. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Mexicatau.